Buenos días, mi nombre es Andrés Mauricio Burgos, identificado con el ID 3088992. A continuación vamos a dar paso al video explicativo de bases de datos, conceptos fundamentales. Para entender cómo funcionan las bases de datos, primero debemos irnos al origen. Entonces, las bases de datos surgieron como una solución para gestionar y almacenar grandes cantidades de información de manera más eficiente. A lo largo del tiempo han evolucionado desde los sistemas de los archivos tradicionales hasta los sistemas de gestión de las bases de datos y pues su uso moderno. Las características principales de una base de datos son las siguientes y pues pasamos a definirlas de una vez. Entonces, la independencia de datos son las bases de datos que permiten separar la lógica de los datos y su almacenamiento físico, lo que brinda una flexibilidad y facilita los cambios en la estructura de datos sin afectar las aplicaciones de que los utilizan. La segunda característica es la compartición y acceso concurrente. Varios usuarios pueden acceder a la base de datos al mismo tiempo, lo que facilita la colaboración y mejora de la eficiencia. La siguiente y tercera característica es que los mecanismos de seguridad de las bases de datos proporcionan unos mejores métodos para proteger los datos y restringir el acceso no autorizado y mantener la integridad de la información. Como cuarta característica tenemos la consistencia y persistencia. Los cambios realizados de los datos se mantienen de forma duradera en la base de datos, lo que garantiza una información que esté disponible incluso después del inicio o fallo del sistema. Entonces, como última característica principal, tenemos que los mecanismos de consulta que las bases de datos ofrecen son lenguajes de consulta como SQL, que permiten recuperar, manipular o modificar los datos de manera eficiente. En cuanto a la arquitectura de una base de datos, eh, las bases de datos suelen seguir un modelo cliente-servidor, donde un servidor de base de datos gestiona y almacena los datos recibidos, mientras que los clientes aplican usuarios, interactúan con el servidor y realizan las consultas y modificaciones en la base de datos. Prosigamos con las ventajas y desventajas de las bases de datos. En las actuales necesidades de las organizaciones y empresas institucionales regulares, podemos darnos cuenta que las ventajas de utilizar una base de datos incluyen en organización eficiente de la base de datos. Las bases de datos permiten estructurar y organizar los datos de manera coherente, lo que facilita la gestión y análisis de la información. Como segunda ventaja tenemos que es un acceso rápido y eficiente. Las bases de datos están diseñadas para realizar consultas de manera eficiente, lo que permite obtener una información más rápida y precisa. Como tercera ventaja, consistencia y precisión de los datos. Al centralizar los datos en una base de datos, valga la redundancia, se evitan problemas de duplicación y se asegura la consistencia de la información. Como quinta ventaja tenemos la seguridad y control de acceso de nuestras bases, ya que proporcionan mecanismos para controlar el acceso de datos y aplicar las políticas de seguridad, lo que protege la información sensible. Y como última ventaja, bueno, de las principales ventajas diría yo, es la escalabilidad y la capacidad de crecimiento. Estas bases de datos son escalables y se pueden manejar grandes volúmenes de datos a medida de que las necesidades de la organización crecen. Por otro lado, tenemos las desventajas como pues toda aplicación. Entonces, una podría ser el costo inicial, o bueno, puede ser el costo inicial para implementar y mantener una base de datos. Puede requerir una inversión significativa de hardware y software a nivel especializado. Entonces, la segunda sería complejidad. El diseño y administración de una base de datos pueden ser complejos, especialmente en un sistema de grande escala. Se requiere un personal capacitado y altamente demandado para manejar eficientemente una base de datos de este tamaño, ¿no? Entonces, otra desventaja sería que si no se realiza un respaldo adecuado o no se implementan las medidas de recuperación de datos, existe el riesgo de la pérdida de información o en caso de fallas o errores en la misma. Como última desventaja es la dependencia tecnológica. Entonces, las bases de datos están sujetas a cambios tecnológicos y actualizaciones, lo que pueden requerir de adaptaciones y migraciones para mantenerse al día.
Bueno, claro que todas estas ventajas y desventajas, que es importante que debemos evaluar cuidadosamente las necesidades y capacidades de cada organización antes de decidir implementar una base de datos, considerando tanto las ventajas como las posibles desventajas. A continuación vamos a seguir con la arquitectura de datos. Entonces esta arquitectura consiste en varios niveles, como se pueden dar de cuenta, son varios niveles. Entonces, pues el primer nivel es el nivel físico, que es el que almacena los datos en el disco. El segundo es el lógico, que es la organización lógica de los datos. El tercero es la vista, que es la vista personalizada de los datos. El siguiente son los componentes claves, que es el SGBD, que es el software de gestión. El siguiente es el diccionario de datos, que hace referencia al metadato. El siguiente es el motor de la base de datos, que es con el que ejecutamos todas sus consultas. Mm, y pues también los controladores de conectividad. Los lenguajes utilizados pues en las bases de datos son SQL en la mayoría de los casos, que es la consulta y manipulación de datos. El siguiente nivel es DDL, que es la definición de los datos. El siguiente nivel es DML, manipulación de datos. Y los lenguajes de programación, iteración con la base de datos. Pues así terminando, estos son los conceptos fundamentales de la base de datos, donde abordamos los puntos anteriormente vistos. Entonces, muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buen día. Nos vemos pronto.